te morís de espanto y casi miras como distinguido. Si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo del ideal. Y su ideal, mi ideal, el de aquel se puede... Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Último Bondi. Último Bondi es un programa producido por el colectivo Más Igualdad que promueve la discusión política, la reflexión, el intercambio de información para pensar temas de agenda, temas de futuro y también temas de pasado. En el día de hoy vamos a continuar con un programa más de nuestro ciclo de asuntos históricos y vamos a presentar un enfoque bastante novedoso, por lo menos para la mayoría de quienes nos interesan estos temas, que tiene que ver con, y que titulamos, el Uruguay de la Guerra Fría, lucha política, lucha cultural. Como en estos casos siempre estamos en compañía de Álvaro Giudice, que va a presentar a nuestros invitados y que va a hacer una breve presentación del tema y alguna pregunta. Bueno, buenas noches. Sí, en esta oportunidad para este tema nos acompañan Vania Marcariani y Roberto García. Una breve presentación de cada uno. Vania es doctora en Historia Latinoamericana por la Columbia University y licenciada en Ciencias Históricas por UDELAR. Es profesora titular de UDELAR, donde se desempeña como responsable del área de investigación histórica y co-coordinadora del Archivo General de la Universidad de la República. Integra el Sistema Nacional de Investigadores. Entre 2020 y 2021 fue presidenta de la Asociación Uruguaya de Historiadores y tiene numerosas publicaciones sobre el periodo de la Guerra Fría en Uruguay y en Latinoamérica. Por su parte, Roberto García Ferreira es doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires, profesor de Historia Americana y de Historia de Relaciones Internacionales en América Latina de la Universidad de la República. Integra el Sistema Nacional de Investigadores también, participando en grupos de Claxo sobre imaginarios del antiimperialismo en Latinoamérica y en estudios de Estados Unidos. Es autor de varios libros, capítulos de libros y artículos académicos sobre esta temática. Y bueno, en esta oportunidad el tema que se nos plantea es reflexionar un poco sobre la interrelación que existe entre el fenómeno, o por lo menos el tema de la Guerra Fría, ¿sí? Pero en las espacialidades también de América Latina y de Uruguay, porque muchas veces se abordan por separado, y bueno, en este caso la idea es poder conectarlos. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Capaz que arranco yo, por favor. Roberto. Estaba pensando cuando ustedes hacían la presentación que dijeron que la Guerra Fría era un enfoque, que era un tema, que era un periodo, que tenía espacialidad, o sea, un montón de referencias que dan cuenta un poco de que nos cuesta definir de lo que estamos hablando. Entonces, capaz que empezar por ahí, ¿no? Claramente la Guerra Fría es, primero que nada, sí, lo primero que a nosotros, por lo menos los historiadores o los interesados en el tema, nos viene a la cabeza, un periodo, ¿no? Un periodo de la historia del siglo XX, que va desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, más o menos, ahí hay también una discusión, hasta el año 89, también más o menos, cuando la caída del muro y el fin del mundo socialista. Sí, incluso algunos historiadores marcan el inicio en el 17, en la Revolución Rusa. Bueno, eso es lo que, un poco de lo que me parece que estaba bueno arrancar por ahí, pero eso es lo primero que se nos viene a la cabeza, esta periodización como más clásica de la que estoy hablando, ¿no? Y también se nos viene a la cabeza esto del enfrentamiento entre dos grandes potencias que a su vez se dividieron, aspiraron a dividirse el mundo, ¿no? Y dos grandes potencias universalizantes, que me parece que a veces en los últimos años se ha hablado de que estamos en una nueva Guerra Fría, porque China esto y Europa lo otro y Estados Unidos. Es un mundo muy distinto, creo que Roberto va a estar de acuerdo, el mundo que nosotros estudiamos es un mundo muy distinto del actual. Y en parte me parece esto del auge del enfoque, ahora no como periodo sino como enfoque, tiene que ver con algo que nos pasa a los historiadores, que es que solemos poder historizar cuando un periodo se siente como terminado, ¿no? Y esto no quiere decir que los traumas, que las consecuencias, que los efectos de ese tiempo no repercutan en nuestro presente, pero sí que hay algo de cierre, ¿no? De que esto está en el pasado, es posible comprenderlo. Lo otro que también ha cambiado, me parece a mí, es que, bueno, se pensaba esto, las dos grandes potencias que aspiraron a dividirse el mundo y que tenían aspiración universalizante. Y vamos a ver en el desarrollo del programa, supongo, cómo esto iba desde la macropolítica al nivel más alto hasta la micropolítica, y es parte de lo que estamos estudiando ahora, a la vida cotidiana, a la cultura, a las relaciones. Casi todo lo que nos podemos imaginar de este periodo fue filtrado de alguna manera por esta forma de concebir el mundo en dos bloques, ¿no?
Y esta forma viene, bueno, a veces se dice que Orwell empezó a usar el término, ¿no?, para hablar del periodo. También se ha rastreado que existen otros periodos de la historia en que se habla de que existe una guerra fría, es decir, un estado de conflicto latente, ¿no? La idea de que este conflicto entre socialismo y capitalismo vendría del primer país socialista del mundo, o sea, de cuando con la Revolución Rusa se instaura por lo menos la promesa del socialismo en esa parte del mundo, que el anticomunismo es otra clave para entender este enfrentamiento. Esto está presente en otro hito que se suele nombrar, que es esto del largo telegrama de Kennan, que era un diplomático de Estados Unidos que estaba en Moscú y a muy poco de terminada la Segunda Guerra dice hay que contener, esta es una idea muy presente, lo que el estalinismo, lo que la Unión Soviética, lo que los comunistas, el comunismo internacional está... Advertencia que fue tomada además por el gobierno estadounidense. Exacto. Y entonces, bueno, ahí se instala un poco este estado de enfrentamiento. De hecho, las primeras historiografías, por lo menos que nosotros hemos leído, creo que en esto coincidimos también, que son las producidas en Estados Unidos, tienen que ver con pensar esto, ¿no? La Guerra Fría se configura cuando Estados Unidos reacciona frente a la amenaza del comunismo internacional encarnado en ese foco en la Unión Soviética y su pretensión de dominar primero Europa, después el mundo. Y después viene una historiografía más revisionista que dice, no, es al revés, ¿no? Ante esta amenaza que Estados Unidos se constituyó en su afán imperialista, con la fortaleza de la que sale de la Segunda Guerra Mundial, que el campo socialista reacciona, hay una inversión. Y después viene en otros periodos más como de síntesis, si se quiere, y últimamente un enfoque que me parece que es en el que ambos nos ubicamos de alguna manera, que ve el conflicto en múltiples escalas, ¿no? Que no piensa que esto ocurrió solo entre dos potencias, sino que ocurrió en el nivel de las relaciones internacionales, en el nivel de las relaciones transnacionales, es decir, en la circulación a través de fronteras de personas e ideas, que ocurrió a nivel de los estados nacionales también porque obligó a redefinirse, que ocurrió a nivel de la política local, o sea que ocurrió en todas estas escalas al mismo tiempo. De los movimientos sociales. En los movimientos sociales. Y yo creo que a nosotros los historiadores de esta zona del planeta nos dio, esa es mi percepción, en la mayoría, en su mayor parte me parece que los que nos adscribimos un poco a esto ahora como un enfoque, veníamos de estudiar o de pensar los quiebres autoritarios de los años 60-70 y nos dio esta forma de ver el asunto, un marco que es temporal más grande, un campo que es geográfico más amplio. El ciclo largo, creo que lo nombraste. El ciclo largo, exacto. Con varios ciclos cortos de los que después podemos hablar, y nos permitió ubicar estos conflictos que se vivían como conflictos nacionales en esos marcos geográficos, conceptuales, temporales, más amplios y más complejos. Creo que por ese lado va el aporte, ¿no? Lo que vamos a poder estar diciendo Roberto y yo de América Latina y de Uruguay tiene que ver con volver a pensar ese conflicto. Sí. Bueno, gracias por la invitación. Tengo mucho gusto de compartir esta mesa con Vania. Tenemos muchos acuerdos porque ambos estamos dentro de ese mismo campo. Yo lo pensaba también desde lo que es un poco mi manera de entender y mi manera la forma en la que yo mismo me profesionalicé, ¿no? Y tal vez está bueno, a partir del planteamiento general que hace Vania, compartir, bueno, yo por ejemplo comencé siendo estudiante trabajando la documentación que en ese momento estaba desclasificando la CIA, ¿no? Que era todo como una novedad entre el año 99, 2001, 2003, en que un proceso de desclasificación bastante importante que liberó a través de una página web y por medio de un motor de búsqueda la posibilidad de leer, entre otras cosas, algunas de las operaciones encubiertas más relevantes de la historia de la Guerra Fría, de la historia de la CIA en la Guerra Fría global. Y una de esas operaciones es la de Guatemala, ¿no? Y yo recuerdo que, siendo estudiante y después egresando de la Facultad de Humanidades, bueno, pude algo así como acercarme a la construcción de un objeto de estudio que en un principio, ¿sí?, estaba muy encorsetado en un paradigma con el cual nosotros ya no estudiamos la Guerra Fría y sobre todo la Guerra Fría latinoamericana, y es eso de que fuimos marionetas o títeres del poder imperial de los Estados Unidos. ¿Qué quiero decir con esto? Que en un primer momento, sí, estamos antes incluso del año 2000 y en el inicio de los 2000, porque en el año 2003 hubo un historiador, Max Friedman, que publicó un influyente trabajo que invitaba a retirar las marionetas del campo de estudio y a pensar
pensar el protagonismo y la agencia de los latinoamericanos en un marco diferente. Después se publicaron otros trabajos que fueron moldeando y acercándonos una perspectiva diferente para pensar la historia latinoamericana de la Guerra Fría. Y entonces en ese momento la documentación de la CIA era novedosa, pero apuntaba a cómo se construye un golpe de Estado, ¿no? O sea, cómo la CIA lleva adelante, ejecuta, implementa un golpe de Estado, ¿no? Acudiendo a organismos internacionales, la presión económica, la Guerra Fría cultural, la Guerra Fría psicológica, influyendo en los medios masivos de comunicación. Y hasta ahí estaba todo bárbaro, es decir, en el sentido de que nosotros nos podíamos aproximar a partir de las fuentes que la propia CIA nos brindaba la posibilidad de leer, bueno, cómo se llevaba adelante el derrocamiento, claro, la desestabilización de un presidente constitucional y se lo tumbaba. Pero eso quedaba en un marco interpretativo que pensaba, y sobre todo no solo a los latinoamericanos, sino más específicamente a los centroamericanos y caribeños, como, bueno, no protagonistas de esa historia, ¿no? Sino como marionetas de los poderes imperiales, ¿no? Y 20 años después, he tenido la posibilidad, en el marco de la Guerra Fría latinoamericana, de acceder, como Vania y como muchos otros investigadoras e investigadores, Aldo o Magdalena, que estuvieron hace poquito en este mismo programa, bueno, acceder a repositorios o archivos que nos permiten eso que planteaba Vania, descentrar la historia de la Guerra Fría y sacarla de esas dos grandes potencias e incorporar actores, temas y dinámicas mucho más complejas que nos permiten, como decía también Vania, juxtaponer, aunque yo esa palabra vos no la empleaste, juxtaponer, ¿verdad?, los conflictos locales con los que se cruza la Guerra Fría global entre las dos grandes potencias en una mirada tradicional. ¿A dónde quiero apuntar? A que la posibilidad de, por ejemplo, ¿no?, más allá de estudiar, por ejemplo, la documentación de la CIA, mirar la documentación de los propios guatemaltecos, o mirar la documentación cubana, venezolana, colombiana, hondureña, mexicana y de otros países, no los voy a aburrir, bueno, nos permiten a nosotros trazar una perspectiva muy latinoamericana de esa Guerra Fría, que permite, entre otras cosas, acercarnos a que, muy recientemente lo escribí en un trabajo que salió publicado, que en un golpe tan emblemático, con una participación abierta tan importante de la CIA, como el golpe de Estado contra Arbenz en Guatemala en el 54, donde estuvo todo dado, ¿sí?, aún así, el marco interpretativo de que éramos marionetas del poder imperial no funciona, porque la CIA, que se involucró a fondo, ¿sí?, debió conocer muy bien los conflictos regionales que precedían al conflicto global de la Guerra Fría, ¿sí?, y debió tomar en cuenta, y de hecho cedió ante Trujillo y sobre todo Somoza, que fueron quienes impusieron al candidato. O sea, la CIA se involucró, puso el dinero, pero en realidad, ¿sí?, debió tomar en cuenta, debió dialogar con esa agenda de los dictadores regionales que tenían una agenda propia anticomunista que excedía a las motivaciones de la CIA, y en el último término, ¿sí?, es el propio Somoza el que indica cómo se desarrollan los eventos en esa región del mundo. Y eventos que en una región del mundo que nosotros tradicionalmente conocemos como repúblicas bananeras. Es decir, aún en un golpe tan emblemático como el de esas características, los actores latinoamericanos tenían un margen de autonomía que por momentos es sorprendente, ¿sí? Somoza enoja al embajador de Estados Unidos, enoja a la propia CIA, enoja a Eisenhower, y bueno, y eso nos permite acercarnos a una historia de la Guerra Fría mucho más compleja, mucho más linda, ¿sí?, y sobre todo mucho más interesante que esa que nos contaron cuando hicimos el liceo, ¿no? Mucho más situada, ¿no? Y que además requiere los documentos de la CIA, me imagino que también muestran un estudio previo, porque no es cuestión de solamente intervenir. Yo recuerdo siempre que Carlos de Masi, en relación a la dictadura cívico-militar de Uruguay, o civil-militar, él siempre dice, sí, obviamente Estados Unidos apoya, pero tiene que haber también actores y sectores que lleven adelante el golpe. ¿Y eso nos lleva de una manera u otra a pensar que esa construcción también es anterior? Esa construcción, por ejemplo, del anticomunismo que inspira, ¿no?, a Somoza y a otros en esta idea que en ese momento obviamente no concuerda tácticamente con la CIA, pero que ya hay una campaña previa. Y recuerdo un poco también las cosas que traía de Masi sobre la injerencia sobre los ejércitos americanos temprana y demás.
Yo creo que lo que hace la Guerra Fría es, la imagen sería barajar y dar de nuevo, ¿no? Tomando el mazo de cartas que estaba ahí disponible, ¿no? Esto pasa con las derechas, pero pasa también con las izquierdas, ¿no? Yo he rastreado, por ejemplo, cómo algunos organismos de la Guerra Fría cultural, por ejemplo, hicieron uso o coincidieron con el anticomunismo de los republicanos de la Guerra Civil Española, por ejemplo, ¿no? Que tienen un anticomunismo que es por sus propias y buenas razones, no es el anticomunismo de Estados Unidos en la Guerra Fría, es un anticomunismo que tiene que ver con lo que pasó en Barcelona en ese momento de enfrentamiento, pero que acá, bueno, de repente en este nuevo conflicto se ve obligado, sienten que o buscan aprovechar quizás lo que está disponible, que son esos poderes globales que están invirtiendo recursos, que están interesándose por las situaciones locales para dominar. Entonces, por supuesto, el anticomunismo no nace con la Guerra Fría, ¿no? Por supuesto, esos conflictos locales que tienen que ver con procesos, incluso en América Latina, recordemos cuando Estados Unidos no entra al juego latinoamericano con la Guerra Fría, ¿no? El poder imperial de Estados Unidos tiene una historia, por lo menos hasta desde finales del siglo XIX, podríamos decir, se va afianzando en el siglo XX. Pero sí es verdad también que venimos de un periodo en que la política de la buena vecindad, hay un periodo como, yo no sé si es de romance democrático, pero hay una ilusión con respecto a los sistemas de alianzas forjados, del periodo anterior, ¿no? Después de la crisis del 29, pero también durante la Segunda Guerra, que tienen que ver con la ampliación de derechos, que tienen que ver con la democracia liberal como sistema, que tienen que ver con concebir que el desarrollo económico y la democracia política van de la mano. O sea que es un periodo en el que hay unas esperanzas, unas apuestas a lo que puede pasar en este nuevo orden mundial, que vienen de procesos anteriores, ¿no? Los populismos latinoamericanos, este también es el momento, que son muchas cosas, pero también son procesos de inclusión de sectores sociales en el juego democrático y en una vieja agenda de derechos, en este caso, no tan nueva. Entonces, con esos elementos juega este nuevo conflicto, ¿no? Tenemos que cerrar este bloque, volvemos en un minuto y retomamos esto y ya tratamos de venir un poco más también a Uruguay, a ver cómo pasaban estas cosas acá. En un minuto volvemos en Último Bondi. ¿El periodismo es libre o es una farsa? Así lo decía Rodolfo Walsh. Apoyá el periodismo libre. Apoyá Caras y Caretas. Vuelta, ahí, tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! Bienvenidos a Último Bondi, en este segundo bloque sobre la Guerra Fría en Uruguay, cultural en particular. Y bueno, como comentaba Juan Pablo al cierre del primer bloque, la idea es un poco ahora sí ya centrarnos más en Uruguay y ver esto que estábamos reflexionando sobre distintas espacialidades y distintos enfoques para poder analizar este tema. Roberto creo que quería enganchar algo con el bloque anterior. Sí, me había quedado con ganas, a propósito de las dos intervenciones de Baña, sobre todo la última, de eso de plantear, ¿no?
sumando a los problemas para pensar la Guerra Fría latinoamericana, eso de, bueno, que está en discusión la cronología de la Guerra Fría, ¿no? O sea, que es otro elemento, ¿no?, que en función de los viejos conflictos sociales, del efecto de la doctrina Monroe y de las relaciones con Estados Unidos en América Latina, muchas veces nos ha llevado a prestarle demasiada atención al intervencionismo de Estados Unidos, que no lo vamos a negar porque existió. Pero eso nos ha quitado muchas veces la posibilidad de, bueno, de observar el protagonismo de nuestros propios latinoamericanos. Y quería rescatar algo de esa convergencia de agendas con la que debe ser planteada, estudiada y mirada la Guerra Fría, que es algo que también insistía Baña recién. Convergencia de agenda que tiene sus momentos, o convergencia de agendas que tienen sus momentos, ¿no? Baña recién lo planteaba haciendo énfasis en lo cultural. Pero creo que es interesante también que muchas veces cuando hablamos de la Guerra Fría en América Latina hay que distinguir un poco lo que es el espacio centroamericano-caribeño de lo que es América del Sur. Y no toda América del Sur, porque exacto, Colombia, Venezuela están más cercanas, ¿verdad?, a cierto tipo de cuestiones que están más presentes en el espacio centroamericano y caribeño, ¿no? Y ahí tenemos también, ¿no?, otra dificultad. Ahora, ya aterrizando en un poco en lo que es el Uruguay, cómo estas cosas llegaron al Uruguay, bueno, y ahí le voy a hacer el juego un poco a Baña a ver si está de acuerdo, ya que me lo tomo como una posibilidad de compartir con ella, que es una especialista reconocida, muy reconocida internacionalmente. Bueno, a Uruguay todas estas cosas llegaron muy tempranamente. Es decir, nosotros muchas veces, yo siempre cuento en clase, ¿no?, coronel retirado en la época de la dictadura me contó una historia del Uruguay que es una historia completamente diferente a la que nosotros ahora estamos investigando, transitando, ¿no? Una historia mítica, ¿verdad? Una historia muy excepcional, casi que no existía la clave internacional y mucho menos existía la vinculación de Uruguay a procesos ya no solo latinoamericanos, sino procesos que tenían que ver con el Caribe o con Centroamérica. Y en realidad la evidencia que surge de diferentes archivos es que en realidad nuestro país fue bastante latinoamericano antes de la Revolución Cubana, porque Cuba revienta todos los esquemas, ¿no? Pero en realidad, ¿sí?, y ustedes saben que yo justo estoy escribiendo un libro sobre Uruguay y la Revolución Cubana, bueno, hay una intensa gama de cruces que permiten situar muy cerca al Uruguay del espacio centroamericano y caribeño, sobre todo porque, como informaban nuestros embajadores en los países del Caribe, había que mirar y tener protagonismo en aquella región del mundo porque estaba el Canal de Panamá. Entonces, desde el punto de vista geopolítico había que prestarle atención. Lo que yo estoy planteando es que estos vínculos y esta historia del Uruguay latinoamericano, en realidad hay que pensarlos en un marco temporal, como planteaba Baña, anterior, por ejemplo, al de la Revolución Cubana, situarlo bien en los 40 y también en los años 50, ante la emergencia de fenómenos revolucionarios. Y esto ha pasado desapercibido muchas veces e incluso no se trabaja mucho en los programas de estudio. No. Ahora, hay una asociación muy vulgar de que la relación Uruguay-Cuba es una relación de izquierda. Bueno, ahí está el tema, ¿no? Es decir, las relaciones de Uruguay con la dictadura de Batista es una relación construida del movimiento estudiantil, ¿verdad? Pero también es una relación construida en base fundamentalmente al Partido Colorado, que era el que gobernaba, y también en menor medida al Partido Nacional, ¿no? Nuestros observadores en La Habana, y no solo en La Habana, sino también en Estados Unidos o en República Dominicana, bueno, enviaban información relevante que nos invitan a pensar en un Uruguay que... sí, activo hacia América, exagerar, y no tanto hacia, como siempre se piensa, hacia el centro, digamos. Exacto, porque una de las preguntas que nosotros teníamos, lo conversaba con Aldo hace poco, ¿no? Una de las preguntas con las cuales nosotros iniciamos nuestro proyecto de investigación es, bueno, ¿cómo hay 40.000 personas en la explanada municipal de Montevideo cuando llega Fidel Castro, de 32 años, un joven caribeño, a vitorear la Revolución Cubana? Bueno, había que pensar un poco más allá y había que trazar algunas líneas para pensar antes del año 1900. Este es un pecado nuestro de los historiadores, ya sabemos, pero había que tratar de responder, ¿no? Y entonces, bueno, ese proyecto que empezaba en el 59 va necesariamente a latinoamericanizar el proceso uruguayo en función de diferentes vetas interpretativas.
y tiene un fuerte anclaje en la década del 50, que está poco trabajada, ¿verdad? Yo estaba pensando eso, creo que hay un efecto que es historiográfico, digamos, que es de la forma en que hemos estudiado y transmitido el conocimiento de este periodo. Digo nosotros que es muy amplio, ¿no? Pero digamos, la comunidad de historiadores uruguayos, y yo por eso empezaba, por eso de lo que vino a ser este marco conceptual de la Guerra Fría, en los que empezamos a hacer historia, yo soy un poco mayor que Roberto, con la preocupación por el quiebre autoritario, ¿no? Me parece que ahí hubo un foco de interés para una generación, para la mía claramente, que era, bueno, en esa cronología clásica de la dictadura, ¿qué pasó en Uruguay entre el 73 y el 85? ¿Cómo puede ser que haya habido un quiebre autoritario en Uruguay en ese periodo? Y desde ahí empezamos a empujar, todos los que nos interesamos por ese periodo, hago el gesto porque me parece la forma más gráfica, hacia abajo, y ahí entonces, bueno, capaz que no fue junio, capaz que fue febrero, y un poquito más, capaz y que un el poquito 68 más. y capaz que el 67. Y del otro lado, ¿no? Donde los historiadores que hacían historia nacional, era el nombre, es el nombre, ahora dicen del Uruguay, creo, en Facultad de Humanidades, en el Instituto de Historia, habían, bueno, y ahí fue yendo y viniendo, pero digamos, estudiado el 19, en la primera modernización, después el vallismo, y ahí al revés, hacían así, llegaban a Terra y Valdomir con los trabajos de Jacobi y de Caetano, ¿no? Y bueno, y ahí, entre eso y eso otro, ¿no? Digamos, si quieren, entre el 42 y el 67, quedaba nada más ni nada menos que el Uruguay clásico, la Suiza de América, ese país. El Uruguay hiperintegrado. Todo eso quedaba ahí. Lo hemos visto en varios programas, toda esa idea, ¿no? Sí, una zona dorada, pero una zona de penumbra en cuanto a lo que sabíamos, ¿no? Habitada por muchos mitos, ¿no? Y bueno, y entonces cuando empezamos a indagar en esa zona empezamos a encontrar un montón de novedades, creo, ¿no? A mí me gusta la expresión de Jimena Espeche de la paradoja uruguaya, que es el título de su libro, y ella habla de esto de la latinoamericanización del Uruguay, percibiendo la entrada del país en crisis, ¿no? O sea, para salir de la crisis, para deslatinoamericanizarse, Uruguay tuvo que latinoamericanizarse. Y esa es un poco la paradoja. Entonces creo que algunas de las cosas que decía Roberto tienen que ver con esto, ¿no? Pero es que son un par de décadas, 3 décadas, de las que sabemos poco. Y entonces, bueno, nos encontramos con esas preguntas que funcionan a modo de disparador, ¿no? Roberto decía, ¿por qué en esa explanada había esa cantidad de gente? Yo empecé a estudiar problemas que tenían que ver con la financiación extranjera de proyectos académicos, de financiación de la actividad científica, y decía, ¿por qué están tan enojados, ¿no? ¿Por qué la virulencia de estas discusiones? Son como llamadas de atención, ¿no? que despiertan esa curiosidad historiográfica para ir a mirar estos nuevos archivos que se van abriendo, y también que son archivos que nos empiezan a mostrar datos, porque esto es muy de la Guerra Fría, ¿no? Datos que estuvieron ocultos para los actores en su momento. Nosotros estamos teniendo acceso a información en esos archivos, no a la que estaba en los diarios, sino a otra información. Y esto pasa con los de la CIA, pero bueno, ahora hemos hablado un montón de los archivos de los servicios de inteligencia checoslovacos, ¿no? que se ocuparon de América Latina, que tuvieron agentes en nuestro país, pero en toda América Latina. Y entonces empezamos a saber cosas, datos que los contemporáneos no manejaban. Y es este mismo como efecto historiográfico del que yo hablaba al principio. A mí me gusta mucho esa frase de Pierre Nora, dice, la historia empieza cuando le empezamos a hacer al pasado preguntas que los contemporáneos ni siquiera imaginaron, ¿no? Entonces, esos mismos conflictos, esos mismos relatos que nosotros, bueno, que heredamos de los que los vivieron, porque estamos hablando, si bien esto tiene ese efecto de historización, es un pasado relativamente reciente, ¿no? Entonces, nosotros mismos, eso que te contó ese coronel, lo que nos contaron nuestros padres, los amigos, la escuela, eso está vivo en los relatos, es una transmisión de las personas que lo vivieron. Baña, hay una consulta, la desclasificación, ¿no? Sí. ¿Está relacionada con lo que nombrabas al principio respecto a que uno percibe esa historia cerrada y por lo tanto se puede habilitar a desclasificar documentos? Hay una parte de eso, creo que los procesos son muy diferentes, me parece, de los que estamos hablando. Claramente sí, o sea, esto como una idea general sobre los archivos. Los archivos suelen abrirse cuando se ubican en un lugar... Cuando son inofensivos. Bueno, inofensivos no son nunca, me parece, claro. a mí. Cuando pero, por ejemplo, aparentan serlo. el archivo
el archivo de la CIA, que tiene documentos desclasificados, tiene mucho menos documentos desclasificados que el archivo, por ejemplo, de estos servicios de inteligencia checoslovacas, que los abrieron. Y los abrieron para mí porque hablan de un régimen derrotado, si se quiere, ¿no? Que no es el caso del papel de la CIA en Estados Unidos. Entonces, algo de eso hay. También tiene que ver con el tipo de curiosidad de las personas que nos dedicamos a estudiar estos asuntos. Creo que en algunos casos los archivos estaban ahí, solo que no se nos habían ocurrido las preguntas correctas. Tomaban. Sí. Trabajos del tipo del que ha hecho Roberto de contrastar la prensa. Estoy hablando de tu trabajo, por favor. Una forma de pasarle la pelota. De contrastar la prensa con archivos que es más secretos, digamos, ¿no? Como eran estas operaciones de prensa. Por eso la prensa estaba ahí. Leerla con esta clave tiene que ver con el acceso a nuevos archivos, pero también con tipos de preguntas, ¿no? Y algo parecido hago yo en ese mismo trabajo. ¿Y qué decían los archivos de prensa? Bueno, de nada, Roberto. Un placer, Baña, gracias. A ver, ¿qué decían los archivos de prensa o qué decía la prensa? Bueno, en esto... ¿Cómo era esa relación, ¿no? Porque esto es un poco que queríamos ver, los actores nacionales y los actores no nacionales, ¿cómo era esa relación? Bueno, en lo que es mi trayectoria como historiador, a raíz del vínculo de la CIA y los servicios de inteligencia en general con la prensa, tiendo a utilizar cada vez menos la prensa como una fuente primaria. Y más la CIA. Y más otro tipo de documentos. Medio en broma, medio en chiste, sí. Pero en realidad, o sea, hemos priorizado otro tipo de documentación a la hora de pensar el proyecto sobre la Revolución Cubana. Igual ya estamos en la prensa, pero en realidad priorizamos otro tipo de fuentes. Ahora, es necesario plantear algunas cosas, ¿no? Como para situar el lugar de Uruguay en la Guerra Fría Latinoamericana. Es decir, no éramos un país cualquiera dentro de América Latina, ¿tá? No estoy camiseteando... pero es decir, había algunas características de nuestra ubicación en la geopolítica regional que nos invitaban a pensar, o nos invitan a pensar o argumentar en que Uruguay jugó una especie de rol mediador en ciertos conflictos, ante ciertos conflictos y tensiones regionales, ¿no? Claro, lo obvio es que ante la Revolución Cubana fuimos en Punta del Este los anfitriones de dos reuniones clave, ¿no? Una se lanzó la Alianza para el Progreso y otra se excluyó a Cuba de la OEA, a la cual nunca regresó. Fueron dos instancias en muy pocos meses que contribuyeron a la internacionalización de un conjunto de debates, bueno, que pautaban la historia latinoamericana y la proyección de la Revolución Cubana en América Latina. Pero es que en realidad antes, cuando la crisis de Guatemala en 1954, Uruguay iba a ser sede donde se iba a tramitar la denominada antes cuestión guatemalteca, antes de la cuestión cubana. Pero a su vez, esto es una historia poco conocida, en realidad lo que surge de las fuentes diplomáticas de distintos países es que, es decir, a nivel exterior, la imagen de nuestra democracia y nuestra diplomacia llevaba a que algunos de nuestros representantes, como por ejemplo Mora Otero, ¿te acordás? Que más tarde fue secretario general de la OEA y que estaba en la Embajada de Uruguay en los Estados Unidos, bueno, fuera mediador en el marco de actividades de la OEA en distintos conflictos que tenían lugar en República Dominicana, en Haití, México, Guatemala y la propia Cuba, ¿tá? Entonces, es decir, Uruguay no es que ocupara un lugar central en la Guerra Fría Latinoamericana, pero la institucionalidad de nuestro país, capaz que Baña está de acuerdo, capaz que comparativamente similar a la chilena, aunque no tuvimos la ley maldita, ¿no? Nuestros partidos políticos, ¿verdad? Relativamente mucho más estables que comparado con Brasil, por ejemplo, o Argentina, ¿tá? Nuestra apertura hacia el mundo comunista, que hacía que hubiera embajadas de la Unión Soviética o de Checoslovaquia o de otro, más tarde Cuba, etcétera, hacía que el Uruguay fuera como un lugar, ¿sí? Muy proclive para la conspiración, muy proclive para la propaganda, muy proclive para el despliegue de agentes, ¿no? La estación de la CIA, la Embajada de Brasil tenía mucha gente, y esas cosas, ¿sí? Tal vez solo se podían dar en otro país que tenía, es diferente, pero tenía algunas cuestiones de cierta estabilidad, como México, pero que estaba en la otra punta de América Latina. Entonces, por ejemplo... Por ejemplo, yo lo que argumento es que, es decir, había muchas instancias de la Guerra Fría Latinoamericana que no se podían dar, ¿no? Por ejemplo, la circulación de periodistas, sindicalistas, dirigentes estudiantiles, cuyas actividades estaban prohibidas en muchos países de América Latina y se reunían acá. Y eso generaba a su vez una producción de información de inteligencia que necesariamente nos invita a pensar, bueno, una especie de un espacio transnacional, ¿no? Como lo plantea Aldo. Sí.
También recordar que en Uruguay nunca estuvo prohibido el Partido Comunista. Esto es una singularidad, hacías referencia a la diferencia con Chile o bueno, el resto de América Latina en realidad. Y eso hubo resistencias, digamos, del sistema político uruguayo para que no se pasara a la clandestinidad, digamos, a los comunistas. Y yo creo que sí, que Montevideo fue un espacio de, digamos, de apertura y de circulación. Aldo Marquesi lo ha estudiado con respecto el momento Montevideo, ¿no? Donde el exilio brasileño tiene un papel importante también después del golpe del 64 en Brasil, y por acá pasan y se cruzan un montón de personajes. Montevideo, bueno, tuvo residentura de la agencia checoslovaca, cosas concretas que sabemos por la documentación ahora, ¿no? Tuvo la sede del Congreso por la Libertad de la Cultura, un organismo en última instancia de la política exterior de Estados Unidos, promovido por Estados Unidos. Podemos hablar de un organismo muy complejo, pero también tuvo sede en Montevideo. Organizaciones católicas también tuvieron sede en Montevideo. Entonces, sí, yo creo que como que la documentación referida a Uruguay nos da la posibilidad de mirar eso, circulaciones, un espacio transnacional, como decía Roberto, radicado en esta pequeña ciudad. Y en muchos de los relatos de estos espías, que es otro personaje bien de la Guerra Fría, ¿no? Aparece Montevideo, los cafés de Montevideo, ¿no? Las calles de Montevideo, digo, agentes de la CIA, pero de otras organizaciones, o bueno, no agentes, representantes de estos organismos, que encontraron en Montevideo un lugar de cierta libertad, digamos. Ahí estamos cumpliendo el mito, un poco en ese sentido. La originalidad. Hay para varias películas, ¿no? Sí, Hay material para varias películas. Qué etapa cinematográfica, la Guerra Fría, ¿no? ni que hablar, sí, es así. Nos tenemos que ir porque tenemos que cerrar este bloque, pero volvemos en un minuto y seguimos acá y en lo que nos queda para abordar de lo que habíamos planteado. En un minuto seguimos con Último Bondi. ¿El periodismo es libre o es una farsa? Así lo decía Rodolfo Walsh. Apoyá el periodismo libre. Apoyá Caras y Caretas. Da vuelta, ahí, tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! Volvemos en este tercer bloque de Último Bondi. Estábamos hablando del Uruguay en la Guerra Fría, lucha política y lucha cultural. No sé si nos quedaba algo por cerrar del bloque anterior, pero sí nos habían quedado algunos temitas que teníamos conversados para trabajar y que tienen que ver con asuntos de investigación específica de ustedes, ¿no? O por lo menos lo que nos convocó también a invitarlos a venir y un poco tenía que ver con esta idea de cómo funcionó la prensa en esos momentos, ¿no? De cómo se transmitía, cuál era la relación entre, en este caso, entre actores externos muchas veces y la prensa nacional, y también cómo fue, cómo se dio esta relación a nivel adentro de la universidad, ¿no? Que en aquel momento era el único espacio académico sobresaliente
caliente que había en este país. No sé, Roberto. Y un lugar de disputa, ¿no? En la Guerra Fría, sobre todo a partir de la emergencia de la Revolución Cubana. Bueno, vamos a tratar, pero mirá que estaba muy relacionado con lo que veníamos planteando, porque por ejemplo Uruguay, además de ser un espacio transnacional, era un lugar donde se publicaba mucho, ¿verdad? O sea, todas estas circulaciones, basta con ir a la Sala Uruguay de Biblioteca Nacional y revisar el fichero año por año, y había un montón de cosas que no salían en Argentina o no salían en Brasil, pero salían, ¿no? Acá en Uruguay, porque otra de las cosas que conversábamos con Baña es que este era un país donde estaba plagado de exiliados de diferentes latitudes, venezolanos, chilenos, argentinos, brasileños. Cuando agarramos el diario de la CIA, el más famoso, el diario de Philip Page, dice, bueno, Uruguay, además de todas las actividades contra el Partido Comunista y Cuba, no sé qué, pero bueno, acá hay paraguayos, bolivianos, peruanos, argentinos, o sea, ¿no? Y eso estaba incluido dentro de lo que eran sus actividades. Ahora, yo quiero plantear una relación triangular entre la prensa, los actores imperiales, pero también los servicios de inteligencia, ¿tá? Si se me permite, porque es decir, una de las cosas que nosotros, lo voy a ejemplificar con un ejemplo, ¿no? En esta ocasión. ¿Por qué? Porque una de las cosas que nos han permitido los archivos policiales, por ejemplo, es a veces contribuir a problematizar y a desmontar lo que podríamos llamar los bluffs periodísticos, ¿no? Nosotros en un librito que publicamos hace unos años tenemos un capítulo sobre el denominado asunto Messuti, ¿no? Que era un funcionario público del Ministerio de Relaciones Exteriores que solía andar por diferentes oficinas y siempre que veía algún documento, andaba con un diario, se robaba algún documento, etc. Y en determinado momento el que hablaba ruso se vinculó con gente de la embajada de la Unión Soviética en ese momento y les entregaba documentos de poca relevancia, ¿no? A su vez, en un determinado momento él trabajaba en una sección por la cual pasaban muchos documentos. Entonces se encontraba en el lugar de la Rambla, el ruso se iba, volvía a las 2 horas, fotografiaba los documentos y le devolvía a entregar los documentos a este funcionario. Y este funcionario a veces iba a trabajar los sábados al ministerio. O a veces para adelantar trabajo se llevaba, entre comillas, a su casa documentación para adelantar trabajo. Y en realidad se la estaba entregando a un funcionario de la Embajada de la Unión. Todo esto estalló en 1958 en el marco de un divorcio entre la mujer de Messuti y Messuti, que le dice al juez, no, pero en realidad, la mujer despechada, en realidad mi esposo le entregaba secretos a la Unión Soviética, no sé qué, a la Embajada. Y bueno, y eso dinamiza, o sea, da lugar a una investigación policial que enseguida remite el Ministerio del Interior al Servicio de Inteligencia y Enlace. Y entonces ahí la triangulación viene por el lado de que si uno sigue la prensa, ¿tá? Uno se encuentra con que éramos la colonia, como decía el diario El Día, la colonia de la Unión Soviética en América Latina, ¿no? Éramos el lugar donde se colaba todo el espionaje, éramos el sitio por el cual los comunistas sacaban los secretos de nuestro Estado, ¿no? Estaban metidos en Cancillería, etc. Y en realidad, si uno sigue la prensa, puede llegar perfectamente hacia esa conclusión. Los documentos de inteligencia permiten ver que Messuti era un pobre hombre, que en realidad los documentos que pasaban por Messuti eran documentos de escasísimo valor. O sea, no tenían ningún valor desde el punto de vista estratégico, político, comercial. Eran documentos, diríamos, en términos poco académicos, de cuarta. Porque Messuti consumía drogas, era alcohólico, violento, era un funcionario muy mediocre. Ahora, eso nos dice mucho también, el contrastar, ¿me explico? O sea, los documentos de inteligencia, que no precisamente eran comunistas, ¿no? Llegan a la conclusión rápidamente, más allá de que la propaganda sigue y sigue por 2 años, ¿tá? De que en realidad por Messuti no pasaba nada significativo. Y en 2 años, cuando Messuti es liberado, dice, qué lástima que los periodistas nunca leyeron por qué fui procesado, porque en realidad él fue procesado por otra cosa que no tenía absolutamente nada que ver con esos secretos de Estado que él estaba vendiendo. Entonces, ¿por dónde es que planteo la relación triangular? Porque la prensa, los servicios de inteligencia, pero a su vez ese actor extrarregional que era la Unión Soviética, ¿no? Está la historia visual del anticomunismo, ustedes estuvieron con Magdalena acá. Todo ese bluff, en realidad, ¿tá? Nos muestra la escasa capacidad que tenía la Unión Soviética para proyectarse, por ejemplo, en Uruguay, ni que hablar en otros países con los cuales no tenía relaciones diplomáticas, ¿no? Porque si Dorenkov, que era el funcionario soviético que enseguida fue retirado, dependía de los secretos de Estado que le entregaba Messuti, bueno, estaba muy tirado. Y eso nos dice mucho
acerca de que en América Latina, es una obviedad, bueno, el peso que tenía Estados Unidos en los asuntos internos a través de su relación preferencial, por ejemplo, con el servicio de inteligencia, a través de la estación de la CIA, bueno, era mucho mayor. Comparativamente, claro, mucho mayor. Sí, pero. Sí, pero. Sí, pero. No, a mí me parece interesante esto para traer otro tema que es el de las redes que había disponibles, ¿no? Yo, ahora trayéndolo un poco al tema que yo he investigado últimamente, en el caso, no sé si era el caso de este señor exactamente, pero pongamos en el caso de los intelectuales, para decirlo de una manera amplia, los académicos, pero también los periodistas, ¿no? A ver, ¿cuáles eran las redes que estaban disponibles para obtener recursos, para obtener fama, para obtener proyección internacional? En el caso de los académicos, esto lo sabemos bien, la transnacionalización de nuestras carreras, hablarle a gente un poco más afuera de nuestro círculo inmediato es una aspiración de esto, de los intelectuales, pongamos por caso. Y bueno, había disponibilidad de redes para hacer esto y estaban disponibles, si lo pensamos en la lógica bipolar, las dos. Por lo menos, porque después en cada campo también hay otras cadenas. O sea, estaba la KGB, que tenía cierta modestia en la relación tenía más relación, digamos, con los partidos comunistas, pero aparentemente la residentura de la agencia de inteligencia checoslovaca se dedicaba a las izquierdas no comunistas en el continente, y acá en Uruguay estaba disponible y de hecho pagaba y contrató los servicios de personas destacadas. Vivian Trías ha sido el caso famoso, pero había otros y en varios partidos, ¿no? Pero yo estudié, por ejemplo, el Congreso por la Libertad de la Cultura, que en el 67 se comprueba que tenía financiación de la CIA, pero es una organización fundada en realidad en Berlín al fin de la Segunda Guerra, al inicio, digamos, de la Guerra Fría, para contrarrestar los intentos de influencia, sobre todo en el plano intelectual y cultural, que venían de la Unión Soviética con el Congreso para la Paz. O sea, la Unión Soviética también hacía sus esfuerzos de captación, en particular, estamos hablando ahora de los intelectuales, y el Congreso logra acá en Uruguay que un conjunto importante de intelectuales. De nuevo, acá está lo de la convergencia de las agendas. Yo creo que no es necesariamente que trabajen no es que sean marionetas, ¿no? Hay una convergencia de intereses, pero de última están enganchados en el último eslabón de unas cadenas que, si queremos, nos llevan a esos dos grandes... al ciclo largo. Al ciclo largo y a los grandes poderes de la Guerra Fría, ¿no? Y yo estudio ahí, por ejemplo, como Aldo Solari, fundador de la Sociología Universitaria en Uruguay, escribió un libro que hizo EPOA, que fue famoso, que generó polémica, El tercerismo en Uruguay, por encargo del Congreso. Escribió lo que él quería escribir, escribió cosas en las que él creía desde antes que el Congreso lo contactara. Pero de hecho la sugerencia del tema concreto se la dio a un agente del Congreso, le pagó por hacerlo y le publicó el libro, ¿no? En medio de otro montón de actividades que hacían en el país. Entonces, bueno, con Aldo Marchesi escribimos juntos un poco esto de vidas paralelas, ¿no? Mostrando a Trías y mostrando a Solari, con esta idea de, ¿no?, cuáles son las redes que están disponibles. Me parece que es una pregunta que es válida para entender este momento y para entender esto de barajar y dar de nuevo, ¿no? Que estos actores tienen agenda, tienen preocupaciones, responden a conflictos sociales, políticos y culturales que son del lugar y que no necesariamente se remiten a esta periodificación, pero que de última terminan alineándose, ¿no? Y me parece que en el segundo ciclo de la Guerra Fría, el ciclo recalentado, post-Cuba de la Guerra Fría en América Latina, pasa mucho eso, ¿no? Y ahí Uruguay tiene otro aspecto interesante para mí, que es el del tercerismo. Esto de lo que Solari, en realidad, con ese libro se desprende, es como un testamento, me voy de ahí, ¿no? En Uruguay había sido muy importante en todo este periodo esa posición, yo digo siempre, como de orgullosa equidistancia, ¿no? Que no es una doctrina, es como una corriente un poco amorfa, no tiene una institucionalidad concreta, pero bueno, desde Marcha hasta la Federación de Estudiantes había tenido mucho impacto, y ahí en los 60 se empieza a ver que el espacio para tener esta posición de equidistancia es cada vez más chico. Sí. Van quedando pocos actores. Quizás muchos que en su fuero íntimo siguen creyendo esto, ¿no? Pero ya hay poco espacio en el debate público para no decantarse. Eso es lo que Cuba trae al continente. Ya no es decantarse por la Unión Soviética, es decantarse por la opción revolucionaria de Cuba, pero a medida que Cuba se va alineando con el campo socialista, y se va alineando muy rápido, con muchas tensiones, con muchos problemas, pero muy rápido, porque el mundo es bipolar, ¿no?
Bueno, muchos en las izquierdas, en las nuevas izquierdas, en las izquierdas o las viejas antiestalinistas también, empiezan a tener poco espacio para estas posiciones. Entonces, si hay un drama de la Guerra Fría, a veces a mí me parece que es eso, ¿no? Leyendo con distancia la documentación, que poco espacio queda para algunas posturas, ¿no? Cuánto hubo fuerzas tan en choque, tan complicadas, que terminaron por producir la polarización, ¿no? La polarización no como algo que viene de afuera, no como algo contextual, creo que ese es el gran cambio que estos estudios están demostrando, ¿no? Sino como eso, como la reducción de un espacio en el que otras posiciones, terceras, cuartas, quintas, pueden estar funcionando. Y como sabemos, y acá para avanzar un poquito en la cronología, el ciclo de golpes en el Cono Sur en particular, en América Latina, pero pongamos el Cono Sur, digo, para no arrancar con el del 54 en Guatemala, quizás 64 en Brasil, ¿no? 66 en Argentina, 73 en Uruguay, 73 en Chile, 76 de nuevo en Argentina. Ese ciclo es un ciclo de golpes que tienen que ver con el cierre de un ciclo que tiene mucho que ver con la Guerra Fría, ¿no? Y donde de nuevo creo que podemos volver a discutir la cronología también, porque a mí me parece que ese ciclo, la experiencia histórica de ese ciclo hace en los actores locales, mueve cosas en los actores locales que no se explican por lo que pasa. Cierran quizás la Guerra Fría un poquito antes que se cierre a nivel global. Algo que yo he estudiado bastante es, por ejemplo, la adopción en las izquierdas del discurso de los derechos humanos, ¿no? Que tiene un origen, tiene muchos orígenes, pero tiene un origen liberal, ¿no? Clásico. Se lo interpretaba como alineado con Occidente, con el capitalismo, con Estados Unidos, y las izquierdas, frente a la experiencia autoritaria, lo adoptan, haciendo cambios a nivel ideológico y político y también cultural muy profundo, que precedieron más de una década al fin de la Guerra Fría. Entonces, de nuevo, ¿no? Este ciclo empezamos hablando del año 47 y llevándolo capaz que hasta el 17, y acá me parece que tenemos que meter en el ciclo a los golpes de Estado, a los nuevos autoritarismos latinoamericanos de los años 60 y 70, y las transiciones democráticas, ¿no? Que ahí todo se va alineando y termina junto. ¿Y esos golpes de Estado pueden ser un síntoma de que esa convergencia de agendas de un lado y del otro se torna más potente del lado de la influencia americana? Y ahí se da otra paradoja, ¿no? Porque, o sea, mientras las dos grandes potencias están en un periodo de cierta distensión, sí, América Latina es un baño de sangre, o sea, ¿no? Pensemos 73, 74, 75, la conformación del Plan Cóndor, ¿no? Y ambas grandes potencias, caminan en esa distensión. Pero el papel de Estados Unidos en los golpes de Estado es indudable. Yo creo que ahí también nuestras explicaciones del golpe uruguayo, ¿qué hubiera pasado si el condicional contrafáctico, que a los historiadores no nos gusta, pero que muchas veces se podría haber evitado un golpe en Uruguay? En ese contexto regional, yo creo que no, hubo golpes en toda la región. Ya había una dinámica que era independiente de lo que podría estar sucediendo. No era independiente, era encarnada por los actores a nivel local, ¿no? Pero era encarnada con los actores a nivel, pero también una importante impronta de los actores externos, y en particular de los Estados Unidos, ¿no? Sí, pero también de los actores regionales, perdón, María. Sí, o sea, porque Brasil desde el 64 se había conformado como un actor regional, anticomunista, conservador, que tuvo un papel preponderante en la desestabilización del proceso chileno, ¿no? Y en relación a eso, que creo que es otro elemento de larga duración para pensar el autoritarismo, por ejemplo, en Uruguay, ¿no? O sea, Brasil incide mucho en la ruptura de relaciones con Cuba en el 64. O sea, la presión de los enviados brasileños es realmente insoportable. Y en la selección del 71. O sea, a eso digo. Por eso digo, esa convergencia de agendas toma una potencia fuerte de ese lado, ¿no? O sea, que desbalancea, ¿no? Sí, pero pensarlo en múltiples escalas, ¿no? Porque vamos a ver eso que traía Roberto de la relación entre el proceso chileno y la injerencia brasileña. Vamos a ver a los militares argentinos participando en la contra en Nicaragua. O sea, la dimensión de las relaciones sur-sur no solo opera para las redes de solidaridad y de resistencia de las izquierdas, opera también en estos otros niveles. A veces con tensiones con los polos, ¿no? Con los polos de la Guerra Fría global, quiero decir. Con tensiones, pero mirado macro,
ese juego sigue funcionando. Yo creo que eso es lo que nos da el marco de la Guerra Fría, ¿no? Un marco macro donde ese juego bipolar sigue funcionando y después mucha complejidad y mucha discusión de las periodizaciones puntuales y de los alineamientos. El paraguas de la Guerra Fría. El paraguas de la Guerra Fría. Sí, en la Escuela de las Américas tampoco hay Sí, pero hay que pensar también, Baña creo que va a estar de acuerdo, sin duda va a estar de acuerdo, más allá de los estados, ¿no? Y hay que pensar en los pactos sociales regionales, ¿no? O sea, los pactos empresariales, o sea, superar la lógica del Estado. La ¿no? lógica de frontera. Claro, cuando miramos a los agentes estatales, el Plan Cóndor, está bárbaro. Esa es una dimensión muy importante, pero no es solo eso, ¿no? Por ejemplo, hay un historiador argentino que vive en Brasil hace mucho tiempo, Matías Spector, que vos lo has leído, que él plantea recientemente pensar el autoritarismo, sobre todo en el Cono Sur, a partir de pactos sociales regionales, ¿no? Invita a pensar más allá de los actores estatales, se incorpora la dimensión empresarial, ¿sí? En todo ese juego, ¿no? Y quiero retomar un poco lo que planteaba Baña para agregar otra cosa. En esas escalas múltiples, ¿no? Cuando la revolución sandinista en 1979 no es solo Argentina quien va a disputarla esa guerra fría regional, porque las dictaduras están peleadas, enemistadas con Estados Unidos. O sea, las dictaduras que fueron apoyadas por Estados Unidos después, en el marco de Carter, los derechos humanos, etcétera, comienzan a tomar distancia y van a pelear su propia guerra fría, marcando una autonomía importante en los procesos regionales, en el proceso sandinista. Van los argentinos, van los chilenos y también hay uruguayos. ¿Sí? O sea que es una dimensión de las relaciones internacionales poco trabajada. O sea, salvo tu texto, tu capítulo, o sea, hay muy poco sobre la historia de las relaciones internacionales de la dictadura. Y otra vez aparecen las comunicaciones de nuestras embajadas ante la revolución sandinista y el temor, ¿verdad?, a que se expanda a El Salvador, a Honduras y a Guatemala. Y entonces lo que han demostrado no solo Ariel Armoni, sino Julieta Rostica y otros investigadores para los casos, o Molly para el caso chileno y bueno, y estas otras investigadoras para el caso argentino, es que cuando los cuando los militares centroamericanos venían al Cono Sur, en esas relaciones de cooperación pasaban por Montevideo también. No solo iban a Buenos Aires o Santiago de Chile, pasaban por Montevideo. El problema es que acá tenemos el límite de las fuentes. O sea, otros colegas han tenido un acceso privilegiado y mucho más amplio a las fuentes militares argentinas, y ahí nosotros tenemos todavía un problema. Entonces conocemos referencias que se deducen de las otras. Se deducen, aparecen. Incluso en los procesos de desclasificación de documentación de Estados Unidos no hubo, Uruguay no tiene un proceso de clasificación sobre el caso uruguayo. No hemos usado la documentación, algunos iniciativas más individuales, pero los grandes proyectos de desclasificación formales, digamos, de Chile y de Argentina, sobre todo para averiguar sobre la situación uruguaya. Entonces también ahí tenemos un problema de acceso a las fuentes. El otro asunto también es que, por ejemplo, desde Estados Unidos no es que hay una política exterior encarnada del Departamento de Estado, pero después hay unas relaciones adentro del gobierno, digamos, de las agencias del gobierno, que es múltiple. Mientras Carter dice una cosa, la CIA les dice otra, las relaciones interamericanas militares funcionan con una lógica propia, entonces hay muchos mensajes cruzados, ¿no? Sí, Carter estaba castigando a las dictaduras por políticas de derechos humanos, pero también solía haber encuentros entre mandos militares que decían, ustedes no se preocupen tanto, entonces... Sí, y el lobby empresarial, un poco lo que nombraba también, Roberto también. O sea, siempre hay más capas de las que como decimos los historiadores, es más complejo. Más complejo. Siempre el lobby empresarial queda al final, ¿viste? Siempre queda llegamos ahí. Bueno, nos tenemos que ir, sí, pero antes queríamos aprovechar para que nos presentes, aunque sea una breve descripción de tu último libro. Y bueno, eso. Ese es mi último libro, ahí está el título un poco provocador, ¿no? Universidad, Revolución y Dólares. Lo que hago ahí es estudiar un poco esto, la Guerra Fría cultural en relación a proyectos de financiación de actividad científica. En Uruguay de los años 60 estudio dos grandes polémicas, debates públicos, digamos, que salieron de la universidad, que como decías era la única institución de educación superior del país para ese entonces, hacia la prensa, ¿no? que circularon un poco más que en los claustros universitarios.
Uno tiene que ver con un programa de ciencias básicas de la OEA, financiado por la OEA en la Facultad de Ingeniería en el año 65, y otro con un seminario que tuvo que ver con la implantación de la sociología universitaria, también en el año 65, financiado por el Congreso por la Libertad de la Cultura, esta organización de la que hablé un poquito. Y bueno, estudio cuánto de eso tuvo que ver, primero con la formación de campos disciplinares, de formas de entender la actividad académica, qué quería decir estudiar lo social en Uruguay en esa etapa, para qué necesitábamos tener ciencias básicas en Uruguay en esa etapa, qué era el desarrollo, cómo se producía el cambio social, ¿no? A través del desarrollo, a través de la revolución, estas ideas estaban en juego también en las discusiones académicas. Y después intento decir un poco qué tuvo que ver esto con los procesos de convergencia de las izquierdas que culminan con la fundación del Frente Amplio. Intento decir ahí que las izquierdas se fueron acercando no solo discutiendo las vías de la revolución, no solo discutiendo a Cuba, sino discutiendo problemas concretos de cómo funciona la vida social y de qué hay que hacer para mejorar, digamos, para sacar el país adelante, que era lo que más o menos se proponían en esa etapa. Y los dilemas que eso supone. Las tensiones, las peleas, muchas peleas. Bueno, como siempre, un gusto. Estuvimos empezando. Nos quedó un montón de cosas por ver y esperamos haber motivado un poco esta discusión y arrimar e inquietar, ¿no? con lecturas y con continuar estos debates tan necesarios. Por nuestra parte, no sé, Álvaro, si querés decir algo más. No, agradecido por haber aceptado la invitación y por el intercambio muy enriquecedor. Y eso, ¿no? Siempre nos queda la sensación que queda mucho más todavía de lo que se puede abordar, pero bueno, se puede organizar. Muchas gracias a ambos por estar con nosotros y nosotros nos vemos el próximo martes en otra propuesta de Último Bondi. Te morís de espanto y casi miras como distinguido. Si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo el ideal. Y su ideal, mi ideal, el de aquel se puede mirar desde lo distinto. Si por las noches compartís el tinto con ese que piensa solo.